Hola, soy Emi Martín, terapeuta Reiki, y estás en mi canal Emi Reiki. Gracias por estar aquí. Yo la semana pasada publiqué mi primer vídeo que hablaba un poco de mí, del método que he creado y de mi transformación a través del Reiki. Hoy, en cambio, me gustaría hablar del Reiki en sí. Es decir, ¿qué es, no? ¿Qué es esta cosa así que nadie conoce? Y es que es verdad que mirando un poco por internet todo puede resultar un poco ambiguo y que la gente no sepa exactamente qué es lo que hace un terapeuta y qué beneficios puede transmitir. Entonces, también por este motivo he creado un canal de YouTube, porque me gustaría que fuese algo un poco más normalizado, más natural, más aceptado por la sociedad. Entonces, empezaré diciendo que el Reiki pues, es una técnica natural descubierta por el monje japonés Mikao Usui. Em, para formarte pues hay diferentes niveles y se transmiten únicamente de maestro a maestro, es decir, a futuro maestro, al estudiante. Es una técnica reconocida por la Organización Mundial de la Salud por sus numerosos beneficios y hay varios tipos de tratamientos. A mí me gusta mucho el completo, ¿vale? Porque toca un poco todos los puntos del cuerpo, pero también existen el tratamiento de los chakras y el de los órganos. El tratamiento de los órganos comprende los 5 órganos principales del organismo y tiene mucho sentido cuando el terapeuta quiera notar si esos órganos fluyen de una manera correcta o no. Para armonizar de alguna manera todo el organismo, pues es bueno, por ejemplo, empezar por ahí. El tratamiento de los chakras también se puede hacer de varias maneras. Puede ser ascendente, del primero al séptimo, al contrario, del séptimo al primero, o intercalándolos, es decir, en base a lo que vea el terapeuta, pues mezclando algunos chakras. ¿Qué beneficios tiene? Entonces, en realidad son muchos y estos beneficios, por ejemplo, se pueden encontrar en cualquier libro decente del Reiki. Por ejemplo, la persona se relaja mucho, entonces hay una relajación de la musculatura, también de la musculatura más profunda. Esto hace que los llamados líquidos del cuerpo, es decir, la sangre, la linfa y los nervios, pues fluyan mejor por el cuerpo. Por ejemplo, a nivel de sangre mejora el sistema circulatorio y disminuye la tensión arterial. Y a nivel de nervios, pues es normal que, por ejemplo, liberando toda esa ansiedad, esa fatiga, ese cansancio, pues el cerebro se relaja. Y el resultado es que se armonice los dos lados del cerebro, es decir, el hemisferio izquierdo y el derecho. Normalmente en nuestra sociedad tendemos a utilizar más el hemisferio izquierdo, que es el racional y el lógico. De hecho, la mayor parte de las personas utilizan más la mano derecha, porque somos una cruz, es decir, el hemisferio izquierdo gestiona la parte derecha del cuerpo y al contrario. Gracias al Reiki hay como una especie de equilibrio del cerebro y es muy bueno en general, porque nunca pasa, pues para poder, por ejemplo, tomar decisiones de una manera completa, ¿vale? Aparte de esto, hay que tener en cuenta las consecuencias hormonales. Es decir, si el cerebro se relaja, mandará un input a las glándulas del cuerpo para segregar esas sustancias que nos benefician. Por ejemplo, la serotonina, ¿vale? Que es una hormona del bienestar, de la felicidad, que nace cuando estamos bien. Que obviamente bajará el nivel de cortisol del cuerpo, que es la hormona del estrés, es decir, todo lo contrario, la hormona que nos daña y que perjudica el sistema inmune. Bueno, aparte de eso, también se desinflaman un poco, se deshinchan y empiezan a funcionar pues, con más energía los órganos principales del cuerpo. Y una cosa muy importante es que aumenta, o sea, sube la frecuencia del cerebro. Entrando en ese estado, digamos, casi meditativo, llegamos a una frecuencia que puede ser alfa o teta, es decir, un momento en el que el cuerpo solo se regenera, es decir, tiene lugar una regeneración celular, ¿vale? Entonces, todo esto, como he dicho, lo puedes encontrar en cualquier libro, pero para mí el Reiki es muchísimo más. Y por eso mi logo pues también tiene una frase que es An Invitation to Heal, en inglés, significa pues una invitación para sanar. Porque yo creo que el Reiki es como ese inicio de un camino de crecimiento personal hacia el bienestar y también un instrumento para una comprensión profunda de ti, ¿vale? Entonces, ¿cómo se inicia? ¿Por qué esta comprensión profunda? Porque yo creo que en realidad durante el tratamiento a la persona le pueden llegar como sensaciones físicas, por ejemplo, un hormigueo, una vibración, una molestia, incluso un dolor,
Y aparte de eso, otras sensaciones menos físicas. Puede ser un recuerdo, una imagen, que tenga una idea, que tenga una intuición, que decida algo en ese momento. Puede ser cualquier cosa, pero llegan cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Ilenia me hacía los primeros tratamientos, y hablamos del 2015-2016, a mí me empezaba, o sea, yo notaba como un hormigueo en las manos que luego iba por el resto del cuerpo. Entonces, ella me explicaba que este hormigueo era el ki, es decir, lo que la medicina oriental llama la energía vital. Es como una vibración, una sensación de fluir, de vida, que deberíamos notar siempre, pero que nunca pasa, es decir, nunca notamos esa vibración en el cuerpo. ¿Por qué? Porque por la vida que llevamos, en realidad el cuerpo tiene reacciones espontáneas que son contrarias a la fluidez de la energía. Es decir, si estamos estresados y contraemos la respiración o, por ejemplo, se contraen un poco los músculos, están tensos, todo eso hace que la energía no fluya, no llegue de una manera efectiva a todos los puntos del cuerpo y por lo tanto el ki no se siente. ¿Y por qué? ¿No? La pregunta es, ¿por qué llegan todas esas sensaciones nuevas? Entonces, en realidad hay que tener en cuenta que otro efecto del Reiki es activar el sistema límbico, es decir, la parte del cerebro que gestiona la información emocional. Entonces es normal que lleguen ideas que están más relacionadas, pues eso, con nuestras emociones, por lo tanto con nuestra parte más profunda, más auténtica, también más oculta. Y si todo eso no llega al paciente porque todavía no está preparado para verlo, porque es un primer tratamiento, porque en el fondo hay algo de él que no se fía, por cualquier bloqueo, llegará a mí. Y es lo que me pasa muchísimo a distancia, que noto, pues me llegan imágenes, me llegan sensaciones, colores, emociones que no son mías y que son del paciente. Aparte de todo eso, yo también noto, pues eso, cómo se mueve esa energía. Es decir, si está estancada en algún punto del cuerpo y no sale, si es demasiado poca, si hay algún órgano que está acumulando demasiada energía. Todo ello a mí, o sea, me llega. Y entonces, o sea, ¿qué hacer a partir de ahí, no? Porque cuando tengo un cuadro completo de la situación es como que empieza una evolución. Entonces yo creo que en realidad depende muchísimo del paciente, pero la medicina oriental, como en realidad la medicina occidental más evolucionada, dice que todo bloqueo energético, mental, incluso físico, tiene detrás como una especie de emoción o varias emociones atrapadas, ¿vale? Esas emociones las podemos reconocer y no saber elaborarlas. Quizá las veamos y las ignoremos, o puede ser que sean completamente inconscientes. Pero lo más importante de todo es saber que están ahí y que están condicionando nuestra vida, nuestra manera de decidir, de actuar, de ser, de comportarnos. Por ejemplo, imagina una persona que odia su trabajo, pero que ha decidido mantener ese trabajo el resto de su vida, ¿vale? Entonces, evidentemente esa persona tiene un montón de miedos, miedo a todo, miedo a pérdidas económicas, miedo a que si realiza un cambio pueda tener consecuencias en la familia, miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo a perder el control, a lo desconocido, miedo a todo. Pero cuando en realidad hemos tomado esa decisión que va contra tu naturaleza, contra tu bienestar, contra tu felicidad, que es voy a mantener este trabajo, haces todo lo posible a través de estrategias mentales para que todo tu yo te diga que estás haciendo bien y que vas a ir por ese camino. Entonces, claro, la persona en la mayoría de los casos no reconoce y no sabe pues, que es infeliz, pero con el Reiki sale. O sea, sale una energía muy, muy baja en la mayoría de los casos. Y salen incluso, o sea, la persona empieza a hablar de poco a poco de esos síntomas físicos que cada vez se hacen más crónicos y que se convierten en una enfermedad. Sin embargo, esa persona lo ve como algo normal de su estrés o del paso de los años y tal. Entonces, como digo, es algo que el paciente tiene que ver y tiene que querer trabajar conmigo. Pero a partir de este momento, pues yo inicio como un proceso con esa persona y para ello me ayudo a través de técnicas, por ejemplo, como el test kinesiológico y la visualización. La visualización me permite
con un estado meditativo en el que entra la persona, pues que pueda visualizar, digamos, esa cosa que necesita ver. Y a través del test kinesiológico yo puedo ver esos conflictos que hay por detrás, esas emociones atrapadas, y ver también pues si hay un tratamiento natural que lo pueda ayudar, sobre todo pues para deshacer esas emociones. En un caso como este, pues lo más importante es aumentar esa energía de la persona, o sea, que se dé cuenta de que por la vida que lleva tiene una energía muy baja, entonces que se sienta mejor, que sienta mayor bienestar, que se dé cuenta, pues estando mejor físicamente, pues que puede empezar a tomar otras decisiones, a hacer algún pequeño cambio, ir eliminando todo lo que no quiere y poco a poco estar mejor. Entonces, un poco por lo que ya he dicho, podrás ver que en realidad el Reiki también está muy relacionado con la fe, ¿vale? Pero no hablo de la fe en un sentido cristiano o católico, sino con la fe en la vida. Es como si cuando tú tienes esperanza, confías en lo que la vida te puede traer y sabes que todo puede pasar y que mucho de ese todo depende de ti, es como que hay una revolución interior, ¿no? Es como, sí, puede pasar todo, puede llegar cualquier maravilla en mi vida. Cuando esto pasa es como que ves una luz nueva que hace que tengas cambios, que cambies, por ejemplo, tu estilo de vida, que cambies las relaciones con las personas, que vayas haciendo pues pequeños pasitos para estar mejor y también hacia una actividad laboral que quizás esté más relacionada con tu talento, con tu vocación y que te haga ser mucho más feliz, ¿vale? Pero como ya he dicho, todo esto depende muchísimo del paciente. El Reiki puede limitarse a un tratamiento normal, relajante, en donde salgan todos estos beneficios que he comentado al principio. De hecho, he tenido personas que me han dicho, oye, yo no he notado nada, no he sentido nada, estoy como antes. Incluso en ese caso, yo quiero pensar y estoy convencida por mi experiencia que el Reiki funciona. Hay que creer en esa energía que se ha entrado, que se ha movido y que te está cambiando un poquito por dentro. Incluso algunas personas que me han dicho yo no he sentido nada y días después han estado con diarrea o se han resfriado o incluso han notado que han sudado más. Eso es porque el Reiki, haciendo fluir tu energía, ha conseguido que toxinas que estaban un poco más agarradas a ti, pues que salgan. Es decir, ha conseguido depurarte y que todo eso salga pues como ha podido el cuerpo, pero por lo menos te has liberado de eso. Entonces, nada, yo confío muchísimo en cómo puede ayudar el Reiki a las personas. No creo que tenga ningún tipo de contraindicación. Me gusta, por ejemplo, hacerlo a mujeres embarazadas, a niños, a animales. Los animales son especialmente sensibles e instintivos y los amo porque reconocen muchísimo la energía, se paran y en el momento en el que ya no la necesitan, ellos directamente se van y son maravillosos. Y nada, hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias. Yo en el tercer vídeo hablaré de la homeostasis, que es la capacidad natural del organismo de conseguir un equilibrio. Y si te ha gustado el vídeo, pues dale me gusta o suscríbete. Y muchísimas gracias. Florece y sé feliz.